Desde la Secretaría de Comunicación, a través de la señal de TVL, les traemos un espacio para conocer a nuestros asambleístas más de cerca. Mi nombre es María Camila Zurita y esto es Punto Curul. Bienvenidos. Hoy en Punto Curul nos acompaña un asambleísta que ha sabido hacerse notar por su carisma, su estilo directo y su forma de ser. Nos referimos a Andrés Castillo. Andrés, qué gusto tenerte hoy en Punto Curul. Es en la manito el beso. A la dama es el besito en la mano. Es verdad, es verdad. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte hoy en Punto Curul. Cuéntanos. Gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo han sido estas últimas semanas aquí en el Pleno? Han estado bastante fuertes, ¿no? Como se ve en las redes y como se ve en la tele, duro, con mucho debate, con mucha confrontación, pero sacando adelante los temas que la gente quiere. Y eso es importante, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos estar aquí haciéndola de asambleístas, sino haciendo que las cosas pasen. Y aquí están pasando cosas y eso es bueno para el país. Correcto. Andrés, para empezar, como tú sabes, Punto Curul es un espacio que busca que tú te acerques, que la gente sepa quién es Andrés Castillo, mucho más allá de la curul. En ese sentido, quisiera que empezáramos por el inicio, que nos cuentes un poco cómo eras en esas épocas colegiales. ¿Eras bullicioso, eras relajoso, como en el Pleno? ¿Cómo eran esas épocas? Cuéntanos. Sí, yo toda la vida he sido así. ¿Sí? Y a ratos creo que me falta madurar muchísimo porque yo sigo siendo un muchacho en algunas cosas. Entonces, claro, en el colegio estaba en todo lado menos en misa, no más allá de que los hermanos cristianos con quienes me eduqué, los hermanos de la Salle, siempre me tuvieron particular afecto porque yo era un tipo inquieto, pero no era un patán. ¿Y eras buen estudiante o eras sí, era un buen estudiante. vago? Tigre para un apodo a los compañeros. Me imagino. Tigre para un apodo a los compañeros. De hecho, varios aquí en el Pleno también tienen apodos puestos por mí, pero mejor no les digo. Excelente. Y cuéntanos, bueno, nos decías que estuviste en el Colegio La Salle. Cuéntanos, ¿eras muy amiguero? ¿Eras de pocos amigos? Siempre. ¿Eras el típico norio de la clase? No, ¿Cómo era más o menos? Siempre muy cercano con la gente, pero también de muy pocos amigos. Es decir, yo me puedo saludar con todos, puedo ser cordial con todos, me gusta mucho la relación con la gente, me parece que uno puede aprender muchísimo de la gente, pero no todos son tus amigos. Es decir, las personas con las que tú tienes confianza, las que les puedes contar cosas, con las que tú puedes conversar, con los que te puedes pegar un trago, con los que da lo mismo que estés aquí como que estén en el otro lado del mundo y te sigues escribiendo y sigues hablando, eso es lo que yo creo que es tu amigo, ¿no es cierto? Correcto. Y tu amigo además te dice la verdad, porque cuando estás en una relación de muchísima cercanía y de confianza, como con muy buenos amigos con los que yo me llevo hasta ahora, una de las cosas es que a veces uno confunde el bullying con sinceridad. Entonces, a veces el amigo tuyo tiene que ser muy sincero contigo para hacerte ver en lo que te estás equivocando inclusive. Así es. Qué afortunados entonces aquellos pocos que están en tu lista de amigos cercanos. Y ahora quisiera saber, Andrés, eres quiteño de cepa, ¿cierto? Sí. ¿En qué barrio Más creciste? quiteño que la colación. Ok. Yo nací donde nacían los aniñados en esa época, ¿no? Los aniñados nacíamos en el Hospital del Seguro. Entonces, yo nací en el Carlos Andrade Marín, en Santa Prisca, pero mis papás tenían su casita en La Magdalena, en el sur. Okay. Y ahí viví 35 años por lo menos. Casi toda tu vida. Sí. Entonces, eso hace que yo tenga algunos conceptos de lo que es la cotidianidad del quiteño, ¿no? Yo estudié en la Universidad Católica y sé lo que es levantarse a las 5:15 de la mañana para ir a la universidad. Pero no porque estés contentísimo de ir a la universidad, sino que si no coges del bus a las 6 de la mañana en el sur de Quito, te coge el tráfico en los túneles y ya no llegas, claro. ¿No? Entonces ahí yo venía en el conocido y popular Hospital del Sur, Hospital Militar. Entonces, ese era su recorrido diario. Claro, entonces era una cosa locos. Porque me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, en esa época habían los buses solo sentados. Ya. Entonces, chuta, si ya venían sentados desde el sur, ya te complicabas. Entonces, tenías que estar cogiendo el bus como tarde a las 6 de la mañana. Entonces, eso hace que conozcas
la propia dinámica del quiteño, del que se te sube y te vende cosas en el bus, Claro. del que cuando tú llegas también está vendiendo caramelos o cosas afuera de la universidad. Y ese es el quiteño, el trabajador, el de cepa, ¿no? El quiteño profundo. ¿Y qué extrañas de esas épocas, de ese Quito que nos comentas que viviste así a fondo? El Quito de la cordialidad, de ¿Crees que que le falta de ahora? pronto no nos llevábamos entre todos, pero había un mínimo elemental de consideración, de respeto, del buen chiste, del buen trato, ¿no es cierto? Nosotros los quiteños nos hemos caracterizado siempre por eso, por ser muy vecinos de todos. Yo no sé si es que en otras ciudades pasa, pero aquí se institucionalizó pues el vecino. ¡Veci! Claro. Yo ahora vivo en Ponciano y te vas a Chillogallo y Igual es golpeas tu en vecino, una ¿no? tienda y el Correcto. vecino de la tienda te dice cómo le va a mi veci. Así es. Y es muy lindo eso, ¿no? Yo pienso que es algo muy nuestro, muy tradicional. Sí, es muy quiteño, porque Quito también fue una ciudad que creció en muy algún rápido. punto, claro. Es decir, ahí también éramos de los aniñados de Quito, ¿no es cierto? Cuando mis papás hicieron su casa en la Magdalena hace 60 años, el barrio de la Magdalena y el barrio de la Mariscal eran los barrios del Claro. crecimiento de la ciudad. Entonces tú puedes ver que ambos barrios son ahora extremadamente envejecidos. Viven los viejitos ahí que hicieron sus casas cuando Quito comenzó a crecer. Entonces Quito se quedó con esa dinámica de la vecindad, ¿no? Así es. Después ya vino el crecimiento, ya vino la modernidad, ya vino el hipercentro, ya vino la migración, ya vino el crecimiento ya en la zona de Calderón, de Carapungo, al sur en Guamaní, en la Ecuatoriana. Entonces, claro, se hace una ciudad cosmopolita que ahora, ya creo, ha perdido esa dinámica de tratarnos bonito. Así Somos es. muy cercanos, somos muy querendones, pero a la hora de meternos trompones no esperamos dos veces, ¿no? Claro, claro. Y eso se puede ver en el tráfico, en el trato, incluso Sí. con los mismos veces, creo que es complejo. Sí. Pero interesante que hayas vivido ese Quito. Y ahora quisiera que nos cuentes un poquito más sobre tu familia. ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo es esa parte más familiar de Andrés Castillo? Somos 5 hermanos, mira 4 tú. de padre y madre y una de solo padre. Ok. Porque mi papá Familia numerosa. se metió a hacer guaguas mi papá a los 65 Wow. años, ¿no? Mira tú. Entonces él estaba viviendo su segunda adolescencia. ¡Qué locura! Pero con mis hermanos de padre y madre, yo soy el último de 4. Tengo Ya. mi hermano mayor que ya tiene 60 años. O sea que eras el mimado, seguramente. Más o menos. Un poco. Más o menos, porque verás, yo quizás tuve 2 padres y 2 madres. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco más. Porque mis hermanos me llevan muchísima distancia en edad. Ya. Mi hermano ¿El mayor, 17 años. Guau, es un montón, La claro. segunda, 16 años. Mi mamá, cuando me dio a luz, tenía 42 años. Mi papá tenía 49 años. Entonces, inclusive mi mamá contaba que mi nombre me pusieron mis hermanos. No me pusieron ellos, no fue una decisión de los padres. Entonces el Andrés Felipe se llama Andrés Felipe porque el Diego Fernando, mi hermano mayor, se le ocurrió el Andrés y a mi hermana se le ocurrió el Felipe y me pusieron ese nombre compuesto, sugerido por mis hermanos más que por mis papás. O sea que la relación, me imagino, es sumamente estrecha. Te llevas bien con tus Sí, hermanos y son importantes en tu sí, vida. son muy importantes. Mi hermana vive en los Estados Unidos ya 40 años, fue de aquellas que tan quiteños somos y tan de clase media somos que en el año 89 ella decidió coger sus cosas e irse a vivir a los Estados Unidos y no volvió más. Y ella allá es enfermera en un hospital y toda la historia. Mi hermano mayor, en cambio, él se fue a la FAE. Él es oficial retirado de la FAE. Entonces, claro, yo me quedé chiquito, ¿no? Yo me quedé chiquito. Y mi hermano Milton, que es el anterior a mí, él me lleva 10 años de diferencia, porque yo creo que fue un golazo, ¿no? Hacer guagua a los 42 años, Me imagino. en el año 81, 82. Claro, ya no es era un- tan tradicional. Ya ¿no? es un golazo. Claro, evidentemente. Claro, mis pobres viejos habrán estado ahí emocionados alguna noche, hicieron el guagua. Qué interesante. Y bueno, y en ese descubrir estas vocaciones que nos comentas de tus hermanos y de cómo fueron creciendo conjuntamente, ¿cuándo te diste cuenta de tu liderazgo y tal vez de esta afición por la política? ¿Cuándo nace? Siempre verás. Sí. Yo cuento en las redes, no en las redes, en los espacios como este que me dan la oportunidad de conocerme como persona. Yo fui candidato a presidente del grado en el jardín. Ah, bueno, desde ahí Perdí entonces. y lloré. Me parecía terrible, Y yo se me lloré. acababa el mundo. Ya. Entonces, de ahí para acá siempre estuve en la organización estudiantil, bien entendida además, ¿no es cierto? Claro. Fui presidente en varios años en la escuela, fui presidente del Consejo Estudiantil en el Colegio La Salle. Ahí yo te tengo que contar una anécdota. Fue la Cuéntanos. primera vez que ganamos las elecciones estando nosotros en quinto curso.
y les ganamos a los de sexto. Entonces ya te Wow. imaginarás la bronca. Uy, una bronca terrible. Horrible. Desde siempre irreverente, entonces. Horrible, me pegaban unas Haciendo pifiadas relajo, en los me programas. ¿Viste? Era la quiteña bonita del Colegio La Salle, palabras a cargo del presidente del Consejo Estudiantil. ¿Y a qué se debió, pero? O sea, ¿cómo se dio esta victoria? Porque éramos un grupo bien simpático de compañeros. Hace nada celebramos los 25 años de graduados del colegio, hicimos una Qué lindo. reunioncita y todo, y fue muy bonito. Y nos acordábamos de las cosas que hacían. Entonces mis compañeros eran muy hábiles para estar de todo haciendo un poco, ¿no? Que en la banda de guerra, que en el atletismo, que en la oratoria, que en el teatro, que en el club de video, que en el club de periodismo. Y teníamos aulas prácticamente vacías en días porque la mayoría estaba haciendo algo distinto a ir a clases. Es decir, Ok. íbamos a clases, dábamos exámenes, llevábamos deberes y todo. Claro, pero cumplían, o el digamos. uno estaba en el karate y el otro estaba en el atletismo y el otro tenía concurso de oratoria y la banda de guerra se fue a tocar en Cuenca y etcétera, etcétera. Entonces, esa promoción fue bastante distinta a las demás e hizo que nos organicemos y les ganemos faltándonos un año todavía para llegar a las elecciones, más bien dicho, de llegar a graduarnos. Y después, en la universidad, fui presidente de la Asociación Escuela de Derecho también. Entonces, siempre estuve participando, siempre me gustó. Unas elecciones he ganado, otras he perdido, pero eso es la política y así se Así aprende. es. Excelente, excelente. Y qué bueno que ese liderazgo, yo pienso que unos nacen y obviamente también se puede, pues, gestar, crear, ¿no? Y trabajar, pero cuando ya nace y está intrínseco a tu personalidad, se nota también. Andrés, nosotros siempre nos damos el trabajo de estoquear un poquito a nuestros asambleístas y en ese sentido encontramos una foto que si bien no es de tus años adolescentes, se te ve con una cabellera, pues, muy prominente pero en tu claro, Instagram, pues, ¿no? pero por Así que supuesto. quisiera que nos cuentes, porque hay mucha gente que se burla, que hace chistes, que hace memes sobre tu look. Y de hecho, yo siento que tú también dentro del pleno le das la vuelta y te ríes de esto, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo lo tomas. Incluso me hablabas también de tus pines, De que los son tan pines. característicos. Cuéntanos a nuestros amigos qué significa y cómo llevas este tema de tu imagen. Yo aprendí de mi viejo que uno tiene que aprender a reírse de uno mismo. Importantísimo. Él me decía, oye, vos te vienes a quejar que en la escuela te están molestando y no reaccionaste y yo te doy encima. Porque la vida no espera que tu papá te venga a solucionar el problema. Entonces, si es que tú ves que alguien te está molestando y sabe que te molesta lo que te dice, ya te ganó, pues. Claro. Ya te ganó. Si él te molesta y tú te ríes, le dejas sin argumento. Entonces yo aprendí desde muchacho a reírme. Yo, bueno, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Ahora me dicen pelado. Antes me decían orejón. Claro. Orejón de aquí para arriba, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Y la gente puede ser cruel también. Claro, entonces, ¿cómo manejas esa parte? Como el Porque- TikTok aquel, ¿qué dices si te dicen orejón? No, yo vapo, dice un niño. Niño orejón, no, yo vapo. Y claro, eso te da carácter. Entonces, yo tenía mi pelito bonito, así, chuta, me dejaba una media melenita, simpático, ochentera, ¿no? Pero después me comenzó a caer el pelo y creo que es el camino natural de la vida. Es decir, yo creo que cuando llegue a viejo entenderé la vejez como un paso natural de la vida y cuando me toque irme de aquí entenderé a sí mismo que eso fue lo que tocó pasar. ¿No es cierto? Porque es el camino natural de la vida. Correcto, correctamente. Yo ni me acomplejo, ni me amargo, ni sufro. Más bien yo lo disfruto porque creo que aquel que pretende sobajar lo que yo hago por mi apariencia física o por mis 4 pelos o mis 3 pelos o mi ningún pelo, quiere decir que no tiene ningún otro argumento. Si yo me le río, Claro. sufre el otro. Esto es Así como es. tomarse un vaso de veneno y querer que se muera el otro. No, esto no es así. Gracias, Andrés, por compartirnos un poquito de tu historia, un poquito de tu vida personal, que sin duda es importante para poder conocer quién eres más allá de la política. Vamos a irnos a un pequeño corte y volvemos con más de Punto Curul con Andrés Castillo. Amigos, volvemos con más de Punto Curul y el día de hoy nos acompaña Andrés Castillo, quien es asambleísta por Pichincha, y nos estaba comentando un poquito quién es él, ¿no? Más allá de todo el tema y el trajín político. Andrés, quisiera que en este segundo bloque nos cuentes sobre uno de los puntos más importantes de la vida de una persona, esta faceta tuya de la paternidad. Cuéntanos, ¿cómo te ha movido el tema de tus hijos? ¿Cómo lo vives? Pero antes de eso vamos a repetir la escena de la primera parte. ¿Ok? Manito y besos. Ya, exacto. Gracias. ¿No es cierto? Ahí está. A Muchas ver, gracias.
Los hijos, ahí voy a entrar en lugares comunes. A mí no me gustan mucho los lugares comunes ni las palabras prefabricadas, pero en realidad los hijos son la continuación de la vida de uno. Y uno tiene que trasladarles a ellos los valores que uno cree que son importantes tener en la vida. Esa es la misión del padre. Entonces yo el otro día decía en un medio de comunicación que yo sigo mucho esa frase que dice que haz que tus hijos hasta los 10 años te amen, hasta los 20 te teman y hasta la muerte te respeten. Poderosa Entonces, esa frase. cuando tú formas con amor a tus hijos en sus primeros 10 años, tú les das valores, tú les das formas de entender el mundo, les das amor, por supuesto que sí, Obviamente. porque están chiquitos, porque es esa parte tan bonita de la vida. Y claro, cuando ya entran en etapa de formación, tú tienes que implementar ciertos niveles de rigor para que ellos entiendan que la vida no es como ellos creen que es. Que el mundo no es que te debe algo por el simple hecho de haber nacido aquí. Tú debes hacer todo lo necesario para aportar al mundo y a la sociedad con lo que tú sabes, con tus valores, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tus vivencias, con tu vocación. Y para eso no puedes dejar que se te descarrile y que tu hijo adolescente, la única fuente de información que tenga sea la amiguita o el amiguito o el potencial TikTok. novio o el TikTok. Claro. Los valores salen de la casa y somos nosotros los padres los que debemos hacer todo lo necesario para que los niños aprendan en cuanto a eso. Y de ahí que tus hijos a partir de los 20 años te respeten, que sepan quién es el padre. El padre no puede ser el amigo de los hijos. Yo no creo en eso. ¿No crees en la amistad? El padre es el padre. ¿Con los padres? No, señor. El O sea, padre es el esa padre. relación más horizontal quizás No, no señor. es la que tú llevas dentro de No, tu señor. círculo. Tú no les Ok. puedes dejar a tus hijos sin padre. Ok. Les puedes dejar sin amigo. No les puedes dejar sin padre. Y el padre es ese referente de Importante eso, ¿no? autoridad, el padre es ese referente de respeto, el padre es ese referente de guía. Y además, yo de eso me siento muy contento porque inclusive con mi nena, porque con las relaciones con las mujeres o con las niñas es bastante más difícil en la pubertad. ¿Qué edad tiene tu hija ahora? 13 años. Ah, ok, está en un punto de inflexión bien importante. Entonces ella no Complejo. tiene ningún problema en contarme inclusive lo que está viviendo en cuanto a sus cambios hormonales, Claro. a sus cosas que son muy de mujercita. Pero qué lindo que ¿no? te dan esa confianza, Sí. porque no muchas veces se da, al Sí. menos entre padre e hija, hablar de ¿Ya? estos temas creo que es Sí. complicado, ¿no? Entonces hay confianza y hay temor también. Y a mí no, yo no me despeino a la hora de decir que hay que tener un momento con los hijos, que los hijos deben temerte, amarte, respetarte, todo lo que tú quieras, pero en el momento de la formación, que es en la preadolescencia y en la adolescencia, deben tener en el padre un referente de autoridad. Caso contrario, nos descarrilamos. Si tú pudieras señalar 3 valores principales que tú, pues, o te gustaría dejarles a tus hijos, ¿cuáles serían? La solidaridad con el resto, el respeto al resto y la justicia como forma de actuación. Porque eso es lo que trato de hacer aquí en el Pleno, por ejemplo. Y eso es lo que les he dicho 20 veces en el Pleno. Y les digo en las comisiones y digo en entrevistas. Lo que está viviendo en el Ecuador ahora es un conflicto entre las leyes y la justicia. Es que eso no dice la ley, eso no dice la Constitución. Es que usted está violando el artículo ni sé cuánto y le está quitando el derecho a lo ni sé cómo. Frente a eso, debemos ver lo que está pasando en las calles. Es decir, si es que ustedes están muy preocupados de los derechos humanos de los delincuentes, ¿quién se preocupa pues de los derechos humanos de la gente que ha sufrido a manos de la delincuencia? No es justo para nadie lo que pasa en el Así país, es. Cami. Que te maten, que te violen, que te secuestren, que te vacunen. Todas esas cosas son absolutamente injustas. Y Cicerón decía, si es que hay conflicto entre la norma y la justicia, decántate por la justicia. Y eso es lo que yo también les digo a mis hijos. De pronto la regla te puede parecer clarísima, pero si es que es injusta, bueno. Póngale ojo. Póngale ojo. ¿no? Correcto, y me parece muy interesante cómo se puede extrapolar, ¿no? Todo lo que al final del día se tiene que gestar en la casa, en la familia, más allá de la institución y demás, sino cómo se tejen estos vínculos que luego te permiten desarrollarte como un ser humano integral. Y en ese sentido, sabemos también, Andrés, que te gustan mucho las montañas, te gusta mucho recorrer sí. el país. Encontramos también por ahí algunas fotitos tuyas con tus hijos, compartiendo en los páramos y demás. Y quisiera que nos cuentes de dónde nace esta afición por el andinismo y qué lecciones les da la montaña y a través de la montaña tú les das a tus hijos.
El año 2023 fue un año muy duro para mí. Muy duro, pero parecía que todo estaba en contra. Yo que soy católico apostólico romano, iba a San Francisco, que es mi iglesia favorita, porque ahí está el Hermoso. Señor del La Gran mía Poder. también. Y ya llegó un rato que le decía, oye, ¿qué quieres conmigo? Ya, o sea, ya basta. Me cansé ya, de ser ya, tu guerrero ya, más fuerte. Ya. O sea, cierto es que pones las batallas más duras a tus guerreros más fuertes, Así pero es. yo no soy Rambo. Pues. O sea, ya. Parezco, pero no soy. Entonces, entre esas cosas, Ajá. murió uno de mis grandes amigos y maestros de la política, el Carlos Falqués Batallas, del 28 de agosto del 2023. Y cuando le fui a ver por última vez antes de que él se muera, fue el 25 de agosto del 2023. Y regresando de Machala a Guayaquil, en un bus, bruto yo, porque era de noche, tuvimos un secuestro express. Wow. Entonces secuestraron el bus, nos metieron a una guardarraya de una hacienda, nos limpiaron, se llevaron todo, la llanta del bus, la televisión, las cámaras, el radio, todas las solo? cosas. No, pues estábamos con más pasajeros. Ok. Y cuando nos bajamos, nos hicieron dejar las billeteras antes de bajarse porque eran como 4 o 5 muchachos que estaban en el bus. Y cuando ya les hicieron subir a los demás, dicen, ¿quién es Castillo? Yo. Claro. Porque resulta que el muérgano del Andrés Castillo, por no utilizar otra palabra un tanto más castiza, era el único que estaba viajando con sus tarjetas de crédito y con sus tarjetas de débito. Okay. Los demás viajaban con $5 ya. Entonces cogieron, me llevaron a Guayaquil, me vaciaron las tarjetas y claro, pucha, una deuda de $8,000 porque 2,000 y después esperaron que sea el día siguiente, es decir, después de las 12 de la noche, 2,000. Entonces yo me quedé muy complicado de platas, muy complicado. Y yo he sido un taita de los que aprieta, pero también les da cosas a mis hijos para que ellos puedan disfrutar su niñez. Y está bien. Y siempre de paseo, y siempre de viaje, y siempre a la playa, y siempre lo que sea. Chuta, y en febrero del 2024 no tenía perro medio, Camila, en pleno feriado de carnaval. Y mis hijos me decían, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Chuta, yo decía, mierda, ¿y ahora? Entonces esas son las angustias de los padres, ¿no? Claro. Entonces dije, ¿qué les parece si nos vamos a dar una vuelta en el Cotopaxi y ahí nos vamos al Parque Nacional y nos vamos al refugio? Bueno, no les hizo mucha gracia, nos fuimos. Oye, fue el inicio de esto del andinismo. Qué lindo. Fuimos, caminamos, llegamos hasta el refugio. Mi hija no le gusta ella mucho, se quedó con su mamá en el refugio y mi hijo, el Juan León, me dice, pero vámonos a la nieve. Y nos fuimos un ratito a la nieve, ¿no? ¿Ya? Que no estaba tan alto tampoco, nos fuimos un rato a la nieve, Cami, y ahí comenzó. O sea, creo que el olor de ese polvo tierra blanco, mojada también, pucha, claro. él le cambió la vida. Y claro, como la montaña es un deporte en el que no le ganas a nadie. Nadie está en competencia. Es contigo mismo, ¿no? Exactamente. Es decir, es un ejercicio de ganarte a ti mismo, porque es en un rato que sientes que no puedes más. Pero es ese espíritu de lograr el objetivo que te da todas las satisfacciones que te puede dar ganarle al otro. Qué hermoso. Entonces, claro, a partir de ahí, 9 cumbres tiene el Juan León. Wow. 9 cumbres y de las montañas bravas. ¿Cuál ha sido la montaña más difícil o el glaciar más difícil que han subido? El glaciar más difícil, el Cariguairazo. Qué cosa. No es tan alto, tiene apenas 5,200 y piquito, pero al final es una pared, pero pucha, que tienes que ir clavando piolets y clavando crampones y subir hasta el final. Esa, terrible. Dura. Y la otra que no les recomiendo es el Rumiñahui Sur. Sí, el Rumiñahui es un macizo de piedra que tiene 3 picos, el sur, el central y el norte. El central es muy amigable, tú puedes llegar, como llegas al Ruco Pichinche. ¿Ya? Es decir, llegas tranquilo, caminas, te cuesta. Sí, te coge un poquito a la altura, pero es manejable el peso. Sí. Pero súbete pues el sur, ¿no? Tienes más o menos hora y media solo de roca, a escalada. O sea que tienes súper buen físico, Andrés. ¿Haces ejercicio? ¿Vas al gimnasio? Sí, ¿Cómo es la cosa? Voy al gimnasio, hago ejercicio, camino mucho, no le pierdo el ritmo a la caminada. Importante. Y claro, felizmente voy con un niño de 10 años. Claro. Él hace su mejor esfuerzo, pero es un niño. Entonces hay que ir al ritmo de él, bien, claro. ¿no es cierto? Ajá. Pero llegar es una cosa de locos. Y después bajar. Porque lo que dicen los connotados andinistas es que la cumbre no está arriba, la cumbre está en tu casa. Qué locura. Cuando ya volviste. Entonces, el regreso es terrible.
Pero Qué gran escuela, Andrés, qué lindo que puedas compartir esto con tus hijos, quizás más con tu pequeño, pero creo que la montaña es una gran maestra, sin duda, para sí, sí. conocerse a uno mismo. Y en ese mismo sentido, hay mucha gente que habla de Andrés Castillo y dice, no, es un hombre bravísimo, es un hombre temperamental, que en los plenos, pues muchas veces tiene como confrontaciones muy duras. Y mi pregunta ahí es, ¿cómo tú mismo te autopercibes? ¿Crees que eres un hombre bravo? Y si es así, ¿cómo llevas esta energía a tu casa? ¿Cómo manejas esto también? Yo no soy un tipo de carácter, no soy. Porque el carácter es la capacidad que tienes para autocontrolarte. Y yo no puedo autocontrolar. ¿Crees que Yo no soy tienes un tipo, autocontrol? no, yo soy un tipo de temperamento. Ok, Yo no tengo temperamental. inteligencia emocional. No la tengo. Entonces, cuando yo estoy bravo, estoy muy bravo. Cuando estoy triste, estoy muy triste. Cuando estoy contento, estoy muy contento. Cuando estoy melancólico, estoy muy melancólico. No hay medias tintas conmigo. Ok. Ya he aprendido a no mezclar las cosas, porque antes yo me fruncía y pasaba fruncido contra el mundo, ¿no? Y venía el gato y por ahí, venía el perro ahí, por Todos ahí, chupaban, y venían los hijos y ¡pau! ¿No es cierto? Figurativamente hablando, no es cierto. ¿Qué castillo les pega a los hijos? No, no. Entonces, claro, al no ser un tipo de carácter y al no tener inteligencia emocional, trabajo todos los días con esos cucos. Eso Y te iba a hago decir. todos los esfuerzos necesarios para que yo tenga lo que tengo que hacer en el momento que tengo que hacer y pasar la página y seguir. ¿Cuáles son tus ejercicios o quizás tienes un mantra, alguna frase que en esos momentos de euforia te sacan y para tú volver a tu centro tal vez respiras? ¿Tienes alguna cosa yo por le ahí? pido a mi Dios. O sea, ¿Sí? yo soy un tipo de fe. Yo siempre digo y lo comento siempre. Los que ven las entrevistas mías dirán, ya va a decir lo mismo. Pero siempre que yo tengo un gran reto, voy donde el Señor del Gran Poder y le digo, oye, si es que es de ser, facilítame. Si no es de ser, complícame. Y yo voy a saber entender que es tu decisión y que es tu voluntad. Asimismo, cuando ya les tengo a los verdugos de estos del otro lado del hemiciclo, agacho la cabeza y le digo, ve, por Dios, pon las palabras que tengo que decir Sabiduría, ¿no? para lo que pidió Salomón. Ahí sí lo que pidió Salomón. Sabiduría. Correcto. Para no pasarme del tueste, para no humillar a nadie, para... Ya, punto, pasó. Y que todo sea en su justa medida y el Señor me da. Y Y se ya da, está. ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Pienso que siempre es importante tener ese control y trabajarlo, porque no es una inteligencia a la que no se puede entrenar igual que todo. De acuerdo. Ahora yo te pregunto, Andrés, eres un tipo que le gusta mucho leer, el conocimiento y demás. Hay un libro que tú nos trajiste el día de hoy, quisiera que nos cuentes de qué se trata esto y por qué esta obra es importante para ti. El principio y el final de todo, creo yo, está en la filosofía antigua, ¿no? Entonces, Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles, y Aristóteles escribe un texto de los muchos que a mí me gustan, pero la ética para Nicómaco, o la ética a Nicómaco, es un tratado de filosofía de la ética en cuanto a las relaciones humanas. Y las relaciones humanas de conveniencia o de oportunidad o de convicción se dan en la Grecia de Aristóteles y en el Ecuador de hoy. Entonces, para que uno pueda entender la filosofía antigua, tiene que ir a lo más básico, es decir, a este tipo de textos que te dicen cómo se manejan las relaciones humanas y de qué forma tú las puedes nutrir para que tu vida sea más feliz. Entonces, me gusta mucho la filosofía, la ética para Nicómaco, los diálogos socráticos, la república, todos esos documentos que institucionalizaron la civilización occidental y el derecho occidental. Entonces, eso es gran parte de lo que a mí me Eso gusta es tu más. base, ¿no? Sí, 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 sí. Más allá de que hay textos muy interesantes, muy bonitos. Hay uno de Cox que se llama El Sermón de la Montaña, que es un libro que analiza el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Claro. Imagínate tú qué hermoso. Súper interesante, por supuesto. Las bienaventuranzas es un texto bíblico que cuando tú te pones a leer, dices, este man está loco, ¿cómo se lo... Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bueno, chuta, y ahora, Increíble, claro. ¿cómo entendemos eso? Y hace un detalle de ese asunto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho asociar mi fe con la ciencia, con la filosofía, y trato de eso trasladar para que en el debate, en el pleno, podamos tener
un discurso un poco más elevado, que no sea el típico de lugares comunes, tradicional, con lo mismo de siempre, sino más bien que nosotros busquemos ser un ejemplo para la gente que nos está viendo y que quienes votaron por nosotros se sientan orgullosos de haberlo hecho. Me parece fundamental, creo que es importante no solamente la parte del carisma, que sí, que llama la atención, digamos, pero sobre todo esas bases fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, Andrés, quisiera que me cuentes un poquito más, porque pasamos brevemente por el tema de tu estilo y cómo tú te muestras también, que es una parte importante, pero no topamos el tema de tus pines. Nosotros siempre estamos atentos a Andrés Castillo, a cómo él viene a presentarse en los plenos, y siempre vemos que en tu solapa existe un muñequito diferente cada día. Quisiera que me cuentes de dónde nace esto. Primero que yo soy un ochentero, ¿no? Ya. Yo nací en 1982. Y de un tiempo para acá he visto con pena cómo inclusive con lo que nosotros nos formamos y crecimos, que son los dibujos animados, forman parte de un discurso de odio. Es decir, que no hay que ver El Chavo del Ocho porque es un programa lleno de familias disfuncionales y que un señor agrede físicamente a un menor de edad. Era el humor de los 70. Claro. Era el humor de los 80. Otras narrativas totalmente. Hay que eliminar de los dibujos animados al Pepe Le Pew porque es un acosador sexual. Es un dibujo animado. Yo estoy convencido, Cami, que el humor es la degradación de un valor. Tú no te ríes porque don Ramón le dé un coscorrón a un niño pobre, huérfano. No, te ríes porque en tu modelo de vida jamás lo harías. Entonces te resulta ridículo eso. Claro. Que el Pepe Le Pew se le persiga a la Penélope por todo lado y le diga, oh, querida, vámonos juntos al cashback. Y la pobre no quiere saber nada y sale corriendo. ¿Te parece gracioso? Porque en tu forma de entender la vida nunca lo harías, ¿no es cierto? Entonces, en homenaje a esos dibujos animados ochenteros con los que nosotros nos reímos, que era un humor absolutamente sano, que era un humor que nos tenía sentados en las casas viendo algo, porque en esa época tú eres mucho más joven que yo, muchísimo más joven, por lo menos 20 años más joven que yo. Pero en esa época los niños salíamos a jugar al parque y lo demás que hacíamos es regresar a la casa a ver la Meja Maya, a ver el Bugs Bunny, a ver el Pepe Le Pew, a ver el San Bigotes, a ver los dibujos animados de la Warner Brothers, a ver las Olimpiadas de la Risa, los de Hanna-Barbera. Y todos esos ahora son materia de que hayan grupos que digan hay que eliminar de la televisión aquello. Eliminen de la televisión las novelas de narcos. Claro. Eliminen de la televisión los programas de talk shows que se andan sacando a la madre entre los panelistas. Eso eliminen de la televisión. Entonces yo, como soy contestatario, vengo a la Asamblea Nacional reivindicando los dibujitos de los 80 y los valores que nos trajeron. Con tus pines, qué lindo, Sí, qué señor. lindo. Y esperamos que siempre verte más con más personajes y que por ahí algún rato nos regales un hito que nos parecen muy lindos. Sí, a ver, de una vez. Sí, mira tú. Vamos a ponerle un Esto sí es un honor. Vamos Aparte, a ponerle el me queda gasú. perfecto. El gasú, a ver, A ver, venga. por aquí. Eso. Ya ven, me voy con un pequeño gasú. souvenir. Exacto. De Andrés Castillo Esto no es una directamente. condecoración, pero es un testimonio de cariño y agradecimiento a ti. Excelente, aquí lo pueden ver, amigos. Mira, para que te queden quedó cámaras. perfecto. Me quedó hermoso. Muchísimas gracias, Andrés, por tu generosidad y Platícame. por tener esa energía principalmente, porque creo que está bueno traer cosas buenas a la Asamblea y también llevárselas a la ciudadanía, ¿no? En un momento en el que el país atraviesa momentos complejos, como tú lo decías hace un momento, es importante llenarnos de positivismo y creo que eso es lo que podemos absorber siempre que te vemos. Muchísimas Para ir cerrando nuestra entrevista, Andrés, no podemos obviamente dejar de lado la parte política. Sabemos que, como mencionábamos hace un momento, eres un personaje que sí puede a ratos ser un poco irreverente por tus intervenciones, por cómo te refieres a las personas, siempre con muchísimo respeto dentro del marco legislativo. Pero, ¿cómo te gustaría a ti que al terminar tu paso por la Asamblea la gente te recuerde? Como un tipo que cumplió lo que dijo que iba a hacer. Y cuando nosotros caminamos por la ciudad de Quito haciendo campaña, lo que ofrecimos es devolverle la paz a la gente. Cada cual tiene que levantar su zafo. El Ejecutivo hace lo suyo a través de dotación, de armamento, munición, todo lo necesario para las Fuerzas Armadas, políticas públicas a la interna, relaciones exteriores, todo lo que necesitan. Pero nosotros desde la Asamblea tenemos que hacer las normas que permitan sancionar al delincuente.
las normas que permitan que los procesos judiciales sean más expeditos, que no tengan tantas garantías para que te matan, te violan, te secuestran y después te vienen que con el 2x1, que con el 60%, que con la prelibertad, que con los jueces de garantías penales y todas esas leguleyadas que se les ocurrió en la época de la revolución. Entonces, si es que yo puedo dejar la asamblea, ojalá en 4 años, que la gente diga, ese man con sus defectos y con sus aciertos hizo lo que ofreció. Entonces yo trato de ser absolutamente coherente con lo que yo pienso y creo. Si es que yo no estoy dispuesto a defender ni siquiera lo que yo pienso y creo, mucho menos voy a defender lo que piensa y cree mi votante. Así es que la gente sabe cuál es mi posición. No tengo vergüenza en decir que yo soy un tipo de derecha, no tengo ningún inconveniente en decir que yo creo en la propiedad privada, que yo creo en la familia, que me gustan las corridas de toros, que me gustan las mujeres de la antigua, ya saben algunos cuáles son las mujeres de la antigua, y que estoy dentro de una generación que todavía puede rescatar el país y que tiene sueños de rescatar al país, y desde mi punto de vista, equivocado o no, requiere que el Estado le brinde seguridad a las víctimas del crimen y no a los delincuentes. Esperamos, Andrés, de todo corazón, que sigan trabajando con ese mismo ímpetu, con esa misma energía en lo que queda de este periodo y pues que cumplas esos sueños, que cumplas más allá también esas ideas y esas esperanzas que tienes para ti como persona, en familia y demás. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Punto Cruz. La verdad es que fue un verdadero honor tenerte con nosotros. Y ya saben, amigos, que pueden seguir este programa de entrevistas semana a semana por la señal de TVL y nuestras distintas redes sociales. Esto fue Punto Curul con Andrés Castillo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Chao a todos. Gracias Chao, por invitarme.